Hola patronartistas, bienvenidas y bienvenidos a Patronarte, mi canal de YouTube. Mi nombre es Mariluz y espero que vengáis con muchísimas ganas de crear y de disfrutar hoy con crochet tunecino. ¿Y qué os tengo preparado? Pues bueno, tengo un punto que yo le llamo el punto marino o punto tunecino marino de crochet tunecino, que le llamo así porque me recuerdan pues estos grupitos de aquí me recuerdan a cuando iba a la playa de pequeña y cogíamos lo que nosotros llamábamos pechinas, que son pequeñas almejitas pequeñitas, y no sé, me ha venido el mar a la mente, así que punto marino se va a quedar. Y es un punto muy bonito que voy a subir un poco la cámara para enseñároslo. Ahí está. Mirad qué bonito es. Bueno, nos vamos a poner manos a la obra ya. Deciros que aquí lo he tejido con una lana de más o menos 4 y medio milímetros y está tejido con un 5. Es una lana más o menos con un 99% de composición lana pura y luego tiene unas pequeñas hebritas como plateadas, ¿vale? Y ahora vamos a tejerlo con esta otra lana, que es una lana que viene muy poco torsionada, que es una mezcla de bambú con acrílico, que es una pasada, tiene un brillo, es increíble. Tejí una vez un poncho con ella, un poncho así como étnico, ya os dejaré por ahí un enlace a ese poncho, y vamos a utilizarlo ahora para ver qué tal queda este punto en una lana como esta. Es una lana de más o menos 5 milímetros de grosor y vamos a tejerlo con un 6. Nos ponemos manos a la obra. Lo primero que tenemos que saber acerca de este punto es que tenemos que montar un número de cadenas múltiplo de 4 más 1. Así que 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a poner 4 más. 1, 2, 3 y 4 y hemos hecho más 1, con lo que ahora el más 1. Bueno, la primera vuelta la vamos a hacer la primera pasada en punto tunecino básico y la segunda será de otra manera, así que nos ponemos manos a la obra. Para quienes estéis aquí y penséis que esto es crochet, no es crochet, es una técnica diferente, así que os voy a dejar por aquí un enlace al tutorial de iniciación, ¿vale? Porque no tiene nada que ver. Así que, como os decía, punto tunecino básico en la primera pasada, la segunda irá diferente. Voy a continuar yo. Bueno, ya estoy en ese último punto de la vuelta, lo saco y ahora es cuando he dicho que va a ser un poquito diferente. Vamos a ver que no quiere. Ahí. ¿En qué va a ser diferente? Que no vamos a hacer esta pasada como en punto tunecino básico, porque lo que vamos a hacer es, vamos a empezar sacando el primer punto como siempre y ahora vamos a hacer una cadena. Vamos a hacer una cadena porque necesitamos aumentar un punto ahí, porque ahora vamos a disminuir 3. ¿Cómo? Sacando 4 bucles del gancho. Como hemos disminuido 3 y solo tenemos uno de la cadena que hemos echado más otro de ese cierre de muchos juntos, necesitamos otro punto aquí. Y ahora vamos a sacar solo un punto sacando 2 bucles. ¿Vale? Y de nuevo cadena. Cadena porque vamos a volver a repetir lo mismo, con lo que necesitamos aumentar un punto que vamos a perder ahora mismo. ¿Vale? En realidad lo que hacemos es cerrar 3 juntos, con lo que 3 los convertimos solo en 1. Como sacando 4 del bucle. Y ahora ya hacemos una cadena. Y vamos a repetir eso hasta llegar al final. Ahora vamos a hacer solo un punto, sacando 2 bucles, cadena, sacamos ahora 4 bucles del gancho cerrando 3 juntos, así, cadena, ahora solo uno de nuevo, cadena y de nuevo tenemos 3. No os olvidéis que aquí también hay que poner cadena y ahora ya sacamos los 2 últimos bucles del gancho. Y ahora continuaríamos con la siguiente vuelta, que como la vamos a hacer, primer punto ya tenemos. Ahora vamos a sacar un punto de justo la hebra que queda detrás de ese grupo de 3 que cerramos juntos. Ahí, vamos a sacar otro punto justo de esa cadena que hicimos antes y después. ¿Veis que tenemos cadenas antes y después de cada grupo o de cada punto tunecino normal o básico? Bueno, pues ahí. Ahora un tunecino básico en ese punto que teníamos básico y en esa cadena siguiente vamos a también a sacar un punto. Ahora de nuevo de ahí de detrás, ¿vale? Otro aquí, otro aquí y así vamos a ir sacando todos hasta llegar al final. Aquí lo tenemos. Nos queda este. Tenemos aquí el último,
¿vale? Antes de llegar al tunecino básico final. Sí, sé que al principio y al final teníamos una cadena, pero de esas por ahora nos vamos a olvidar. No os preocupéis porque las vamos a recuperar ahora en la segunda pasada de la vuelta. ¿Y cómo hacemos esa segunda pasada de la vuelta? Pues vamos a tomar hebra y a sacar un bucle. Y ahora, como antes, vamos a volver a hacer una cadena. Y ahora, en lugar de sacar 4 juntos, vamos a sacar solo 2, porque solo vamos a cerrar uno aquí. Y ahora de nuevo vamos a tomar hebra y a sacar un bucle. Y ahora cogemos y sacamos 3 puntos sacando 4 bucles. Ya sabéis que para cerrar 3 juntos sacamos 4 bucles. Y de nuevo cadena. Y ahora 1. Como veis es igual que en la anterior, solo que donde antes teníamos solo 1, ahora estamos sacando 3 a la vez. Y donde antes teníamos 3 a la vez, ahora solo estamos sacando 1. Pero el resto es exactamente igual. Y vamos a ir haciendo esto hasta llegar al final de nuestra vuelta. Ahí tenemos el siguiente, 1, aquí tenemos 1, aquí hacemos también una cadenita y ahí sacamos. Y ahora vamos a volver a recuperar todos los puntos que teníamos al comienzo. ¿Veis cómo hacemos eso? Pues en esta vuelta sí que vamos a sacar punto justo de ese comienzo de aquí, ¿vale? Aquí en esa cadenita sí que vamos a sacar, en la anterior no, en esta sí, ¿vale? Y con esto lo que estamos haciendo, ¿veis? Ahora vuelvo a sacar de ahí detrás del grupo, es recuperar todos los puntos que teníamos al comienzo para volver a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Y lo que vamos a hacer es todo el tiempo intercalar esa primera vuelta que hicimos, o lo que es lo mismo, esta vuelta que estamos haciendo ahora, y la segunda que acabamos de terminar hace un momentito. Bueno, continúo. Y enseguida vemos cómo hacíamos, os hago un recordatorio rápido de cómo hacíamos la segunda pasada. Aquí es lo que quiero que veáis, por eso estoy haciendo entera, lo que quiero que veáis es cómo sí que sacamos ese punto del final. ¿Vale? ¿Para qué? Para ahora poder hacer lo que hicimos la otra vez, que es sacamos primero uno, hacemos una cadena, de la que luego no sacaremos punto de esa cadena, y ahora cerramos 3 juntos sacando 4 bucles del gancho. Y como veis, así lo que hacemos es, en la primera sacamos 3, luego 1, en la siguiente 3, y así se intercalan todas esas, esos grupos, esos que me recuerdan a las pechinas, como os decía. No sé si se llamarán así en algún otro sitio. Yo lo aprendí donde voy de vacaciones, en Cubellas, donde tengo familia a la que quiero mogollón. Y ahí, ¿veis? Ya nos va a encajar todo. Quiero que veáis toda la vuelta para que veáis cómo nos encaja todo a la perfección. Ahí, ¿veis? Y de nuevo tenemos la misma cantidad de puntos. ¿Y cómo empezaríamos la siguiente? Directamente, sin sacar ahí en la cadena, sino directamente yéndonos a la parte de detrás de esa especie de conchita que hemos hecho ahí. Bueno, y una vez dicho esto ya estamos preparados para traer la otra muestra, que como veis aquí se ve muy clarito cómo se van intercalando. ¿Vale? Ahí se ve muy claro, la voy a acercar más, se ve súper claro cómo se intercalan, ¿vale? Y cómo queda precioso. Entonces ahí tenemos la otra muestra. Quedan las dos muy bien. Esta le tocaría crecer un poquito más, pero en lo que quiero que veáis aquí, por eso lo he hecho con esta lana, en lanas que son muy poco torsionadas, este tipo de puntos quedan menos definidos, se ve menos este dibujo, ¿vale? Como podéis ver, se aprecia menos, queda como más plano. Entonces yo en este tipo de dibujos siempre tiendo a coger lanas que den un poquito de volumen, que estén un poquito más torsionadas. No hace falta que demasiado, pero en lanas así como muy abiertas no se muestran tan bonitos como en las que pues eso, están un poquito más torsionadas. Y dicho esto, en cuanto a los aumentos y las disminuciones, pues en este caso sí que nos puedo dar pistas para cómo hacer aumentos y disminuciones, porque van a depender mucho del tipo de proyecto que queramos hacer. Podríamos hacer aumentando esto y que en lugar de cerrar 3, pues de repente haya 4 y cerremos 4. Podemos aumentar en las esquinas creando un dibujo a más. Por ejemplo, en este caso lo que haríamos sería meter aquí en las esquinas un punto de uno solo en cada esquina y a partir de ahí seguir el dibujo y luego ir poniéndole cada vez más dibujos en la esquina. Pues primero le pondríamos en este caso uno de uno y en la siguiente le pondríamos otro y en la siguiente, ¿sabes?
ir intercaleando, eso es, los dibujos. O sea, hay muchas maneras y dependiendo de lo que queramos hacer, lo haremos de una manera u otra, dependiendo del número de aumentos y disminuciones del proyecto, se hará de una manera o se hará de otra. No es algo sencillo de hacer y es algo que hay que planificar y que hacer muestra para ver cómo queda antes y para ver si sabemos hacerlo y cómo lo vamos a hacer. Bueno, y una vez dicho eso, ya me voy a despedir, no sin antes deciros, como siempre, que en la descripción os dejo el enlace a la web donde tenéis el patrón por escrito, os dejaré también ahí el vídeo, enlaces a cómo se hacen cada uno de estos puntos, el enlace al tutorial de iniciación, todo para que seáis capaces de, aún no sabiendo tunecino, llegar hasta aquí, ¿vale? También os dejo ahí abajo en la descripción los enlaces a mis redes sociales. Recordad que en la web también tenéis la tienda online de Patronarte y que lo de las redes sociales, por aquí os dejo también los nombres con los que me podéis encontrar en cada una de ellas. Dadle a me gusta si os ha gustado este vídeo, me ayudaréis muchísimo a poder continuar haciendo esto. Dejadme vuestros comentarios sobre qué os parece el punto, porque también ayuda a que YouTube tenga en cuenta el canal y que pueda seguir haciendo esto y seguir compartiendo todos mis conocimientos, que en tunecino, en castellano no hay muchos canales. Estamos Pili Canedo y yo, que somos las que más tutoriales tenemos en el mundo hispanohablante de crochet tunecino, así que pues si queréis que siga haciendo esto, pues ayudadme un poquito con eso, con vuestros me gustas y vuestros comentarios. Y sin más, ya deciros que si os ha gustado mucho el vídeo y queréis seguir viendo contenido como este, os suscribáis, le deis la campanita ahí a todas para que YouTube os notifique cada vez que haya un nuevo tutorial en el canal. Y sin más, ya me despido, os dejo con unos vídeos muy interesantes, nos vemos pronto, crea y disfruta.